vamos a iniciar la parte de hígado, ¿ok? Algunos de mis alumnos ya hemos visto en láminas la parte de hígado. De todas maneras, vamos a recapitular y van a estar fijados los conceptos. Ahora con más claridad. Después del día de hoy es un tema corto, conciso, al grano. Trato de darles lo más importante de lo que va a entrar a su examen, porque eso incluye, este tema está incluido en su primer parcial. Entonces, quiero que tomen mucha atención, voy a hacer énfasis en algunas porciones que me parecen importantes. Obviamente, la hepatitis va a entrar de cabeza, ¿no? Entonces, tienen que saber todas las hepatitis. Hepatitis, cirrosis es primordial, que quiero que sepan. Que puedan distinguirlas entre cada una de ellas. Otra cosa importante que tienen que anotarse es qué hepatitis producen un carcinoma hepatocelular, ¿no? Es importante eso. La evolución que puede tener una hepatitis crónica, una cirrosis, y por ende puede culminar con carcinoma hepatocelular y los pacientes mueren. Entonces yo creo que esos subtítulos son los más importantes, ¿ok? Tienen que saber para su examen qué es las hepatitis, los virus, y cuáles predisponen a que haya cirrosis, un carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, haciendo ese pequeño resumen, recalcando lo más importante de este tema, yo creo que damos inicio, ¿ok? Voy a empezar a compartir mi pantalla y quiero que me digan si se puede llegar a ver. You are presenting. Yo creo que ya está, ¿no? Vamos ahora. Sí, doctor. Perfecto, ¿ok? Me alegro, ¿ok? Cualquier duda me la hacen saber, no hay problema. Al final de la exposición, obviamente, así todo lo aclaramos. Y damos inicio a este tema tan importante, y cuál es hígado, ¿no? Primeramente, buenas noches a todos ustedes, estudiantes de cuarto año. Bienvenidos a clase teórica de patología especial con el tema de hígado. Primeramente, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? De lo que ya deberían saber en cuanto a histología. Tener en cuenta que el hígado tiene y se divide en lobulillos hexagonales, ¿ok? Cada lobulillo hexagonal presenta 6 axinos. Cada sino, como pueden apreciar en la imagen derecha, voy a mostrar la flecha. ¿Pueden apreciar mi mouse? ¿Sí? No, doctor. No, doctor. Vamos a tener un problema ahí, porque no lo puedo señalar. A ver, voy a ver si lo puedo dibujar. Ya, aquí, a ver. ¿Ven, no? ¿Sí? ¿Ven lo que estoy dibujando? No, Sí, doctor. Ah, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a tener que dibujar porque mi puntero no está dado. Entonces, este es un acino hepático, ¿ok? Un acino hepático está constituido por 2 espacios porta. Miren, 2. Aquí debería haber uno, aquí está el otro. 2 espacios porta y la vena central. Por ende, forma un triángulo, ¿ok? Cada triángulo sumado son 6 acinos que comprenden un lobulillo hepático, que es la unidad esencial en el hígado. ¿Y por qué? Cada espacio porta está constituido por una arteria hepática, vena porta y un conducto biliar. Y a todo eso se le denomina espacio porta, ¿ok? Como pueden apreciar, tiene una irrigación de la arteria. Entonces, va a tener 3 zonas bien delimitadas que vamos a poder distinguirlas.
La primera zona es la zona de los hepatocitos periportales, ¿ok? La segunda zona de los hepatocitos pericentrales. Y la tercera zona son de los hepatocitos centrales. Entonces, eso es para identificar cuáles son las zonas de mayor irrigación a nivel hepático, ¿ok? Entonces, lo más próximo a los espacios porta va a tener mayor irrigación, a diferencia de lo que se vería a nivel de la vena central, como pueden apreciar a este nivel, ¿ok? Entonces, de manera esquemática pueden apreciar de color rojo a color azul, ¿no? O sea, sangre oxigenada, desoxigenada. Entonces, vamos a identificar esas tres áreas, ¿no? La sangre desde los sinusoides hasta las venas hepáticas terminales. Teniendo esto ya de manera esquemática, vamos a la práctica, donde pueden apreciar ya la vena central en cada una de estas imágenes. En la imagen izquierda ya podemos apreciar en la histología cómo se aprecian las venas centrales a este nivel. Entonces, hay una, hay otra, hay otra. De igual manera, en la imagen superior derecha, un lobulillo está constituido por la vena central y 6 acinos. Y de igual forma está la vena central y cada una de estas estructuras es un espacio porta, ¿ok? Acuérdense, siempre hay un poco de infiltrado inflamatorio a nivel de los espacios porta, ¿ok? Entonces, si podemos identificar, ya sabemos que van a ser 6 acinos, un lobulillo. Cada acino constituido por un espacio porta, 2 espacios porta y la vena central, produciendo así un triángulo. Y de igual manera, en la imagen derecha se ve bien delimitada cuál es el lobulillo. Si ustedes unen los espacios porta, van a identificar un lobulillo central, ¿no? Como se aprecia en la imagen inferior derecha. Tenemos otras imágenes en la cual apreciamos ya a nivel del espacio porta la irrigación que tiene y hasta dónde llega. Entonces, este sería un espacio porta en esta porción central y ese es uno, ese es otro espacio porta, este es otro, y podemos identificar de esta manera cuáles son las áreas que tienen mayor irrigación a diferencia de otras, ¿ok? Y lo apreciamos ya la zona 1, zona 2 y zona 3 que va a tener cada una de estas imágenes. Vamos en las siguientes, ¿cómo podemos apreciar igual las estructuras ya de las venas, algunas de ellas dilatadas? Hay un leve infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario. Acuérdense, siempre la vena es más grande, la arteria tiene la pared y el conducto biliar presenta un epitelio cúbico simple, ¿ok? Entonces vemos en la imagen inferior izquierda cómo hay un denso infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario. Los linfocitos están predominando, están rodeando algunos hepatocitos. De igual manera en la imagen derecha, pero esta tiene una tinción diferente. Si ustedes pueden apreciar, ya tiene una tinción de plata, pueden identificar con tricrómico de Masson, igual algunos espacios porta, ¿ok? Y como les decía, el espacio porta está constituido por su arteria, vena y conducto. Cada una de estas presenta a nivel del acino, se evidencia. Entonces, la vena, como les decía, está constituida y se puede identificar estas células. Miren, son las células endoteliales de la vena. Igual, esta sería la arteria en la porción más gruesa. Y por último, el conducto, como tiene un epitelio cúbico simple. Entonces, al conjunto de estas tres unidades ya podemos mencionar que es un espacio porta, ¿ok? De igual manera, esta es una tinción especial que es tricrómico de Masson, la cual tiñe las áreas un poco más fibrosas, como es el caso del espacio porta, identificando así con facilidad las estructuras que lo componen, que es la vena, la arteria y el conducto biliar. Hay que tener en cuenta la evaluación analítica de la hepatopatía, ¿no? En cualquier enfermedad del hígado,
A nivel de la sangre tenemos que identificar la integridad del hepatocito. ¿De qué manera? Mediante enzimas hepatocelulares citosólicas. Ustedes ya saben, la aspartato aminotransferasa, la GOT, la alanina aminotransferasa, la GPT y el láctico deshidrogenasa, LDH, para identificar cómo se encuentran las células hepáticas. También para la función excretora, principalmente la bilirrubina total, directa, indirecta, también bilirrubina en orina, y por último la función sintética del hepatocito, ¿no? Teniendo en cuenta proteínas secretadas a la sangre como la albúmina sérica, factores de coagulación, ¿cuáles? Principalmente el tiempo de protrombina, el PT, el tiempo de tromboplastina parcial, el fibrinógeno, que es el último, la protrombina, los factores 5, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces, hay un metabolismo de los hepatocitos, amoníaco sérico, prueba de aliento con aminopirina, ¿no? Entonces, teniendo todos esos parámetros para identificar alguna afección, alguna hepatopatía, va a ser más fácil, ¿no? Indagar y saber que el órgano, en este caso el hígado, está siendo afectado. Vamos a hablar cuando hay una insuficiencia hepática. Puede ser aguda o crónica. Ustedes saben, cuando es aguda es brusca, es de inicio rápido y siendo masiva, extensiva, a diferencia de la crónica, pero es el más frecuente, produciendo un daño hepático progresivo e insidioso. Entonces, vamos a desglosar cada una de estas insuficiencias. Primero, la insuficiencia aguda, que está asociada a una encefalopatía. Entonces, hay un hígado que no está pudiendo excretar, sintetizar, por ende, ya llega una afección a nivel del cerebro. También coagulopatía, es importante en la semana número 26, posterior de una lesión, puede haber estos signos de alteraciones a nivel de los factores de coagulación mencionados previamente y ausencia de una hepatopatía preexistente, si no sería ya una crónica recidivante. En cuanto a la sintomatología, inicia a las 8 semanas y puede estar asociada, inducida por fármacos, específicamente el paracetamol, AINES, entre otros, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Vamos a ver una necrosis hepática masiva, una pérdida del parénquima que rodea los islotes hepatocitarios y va a haber una disfunción generalizada sin muerte celular evidente, viéndose así una esteatosis microvesicular difusa. Y eso es lo que se aprecia en la imagen inferior izquierda, como hay una necrosis central que señala la flecha negra, es una necrosis. ¿Ven la coloración? Normal debería ser la mitad derecha de la imagen, son hepatocitos normales, pero lo que señala la flecha ya se evidencia áreas de necrosis. Todo esto es necrosis, por eso se ve más tenue. Sabemos que la necrosis es muerte celular irreversible, entonces va a haber una cariorexis, va a haber destrucción del núcleo, por ende es lo que alguna vez fue un hepatocito, ¿no? Entonces es una necrosis y esto se debe a una sobredosis de paracetamol, ¿no? Son pacientes que consumen paracetamol para todo, creen que es la solución y tienen que saber que no pueden consumir más de 10 gramos por semana, ¿no? Y nadie les indica eso, saben que es de prescripción libre, entonces usted está en la obligación de avisar, ¿no?, a sus familiares, siempre con prevención de la salud, nunca yendo hasta lo último, porque si no sabemos que puede llegar a una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces podemos apreciar la porción derecha, cómo tiene la consistencia, los hepatocitos, todos son poligonales, y ya podemos apreciar un espacio porta, ¿no? La vena, la arteria y el conducto biliar. Los hepatocitos son normales y en esta porción hay una necrosis hepatocelular. ¿Cómo se vería en la macroscopía? En la imagen superior derecha se aprecia ya. Esa es una hemisección
de un lóbulo hepático en el cual se puede apreciar ya el cambio de coloración, ¿no? A nivel central, con áreas un poco más congestivas, ¿no? Que serían estas, están más oscuras de lo normal, ¿no? Entonces, ya asociado a una insuficiencia hepática aguda. Cuando hablamos de insuficiencia hepática aguda, tenemos que tener en cuenta la ictericia, ¿no? Ictericia generalizada a nivel de la esclera, también náuseas, vómitos, lo que les he mencionado, la encefalopatía, que hay un daño a nivel hepático, hay una función adecuada y por ende el cerebro puede llegar el encéfalo puede llegar a tener igual un daño, ¿no? Por ejemplo, confusión, estupor, coma y hasta la muerte, ¿no? Entonces, los defectos de coagulación, como los he mencionado, los factores 2, protrombina, 5, lady, 7, 9, 10, 11, 12, entre otros. Ten en cuenta la colestasis. Esto lo hemos visto en la práctica. Tenemos unas placas de colestasis. El que quiera, obviamente, tiene la potestad para escribirme y lo conversamos, ¿no? Pero es una imagen muy característica, donde hay una alteración en la formación y flujo de la bilis, teniendo una retención de la misma, ¿no? Entonces va a haber una colestasis intracitoplasmática, como puede haber una intracanalicular, esta obviamente con tapones de bilis, ¿no? Que esta es externa a la célula, ¿ok? También una hipertensión portal asociada a una obstrucción, un síndrome hepatorrenal asociado. Entonces, esto es en cuanto a la clínica. Ten en cuenta que está asociada a una fibrosis, cirrosis avanzada, una hepatitis B, C, siendo esta más crónica, un hígado graso no alcohólico, una hepatopatía alcohólica también puede estar asociada. Y en cuanto a la macroscopía, podemos identificar en la imagen izquierda, ya que tiene múltiples nódulos abultados, donde podemos apreciar, miren, muchos de gran tamaño, esto no es normal. Entonces, de esta manera ya podemos identificar ya una hepatopatía crónica, una insuficiencia hepática crónica, porque estos van a ser áreas nodulares bien fibróticas y por eso se ve esta superficie polilobulada, ¿no? Viendo esos abultamientos de estas lesiones características. ¿Por qué? Porque va a haber más fibrosis en la microscopía, lo que se veía en la porción superficial se ve en la microscopía, esas formaciones nodulares por fibrosis, y esto se puede identificar con la tinción de tricrómico de Masson. Como les he mencionado previamente, tiñe de color azulado en la imagen izquierda las áreas que presentan fibrosis, cirrosis, formación de nódulos bien delimitados. Acuérdense que va a ser una fibrosis entre los espacios porta, ¿no? Entonces va a ser una fibrosis en puente, pero esta es más que eso porque forman nodulaciones. Entonces forman nódulos cirróticos y esto puede verse a una cirrosis alcohólica, ¿no? De un bebedor activo frecuente. Eso se puede apreciar, ¿no? Pero en la imagen B, ya cuando las bandas ya pueden, después de un año de abstinencia, pueden regenerarse, ¿no? Las cicatrices, que son las fibrosis, pueden desaparecer, ¿no? Entonces, es con la misma tinción de tricrómico de Masson, podemos identificar igual algunas áreas de leve fibrosis, pero no es un cambio abrupto, ¿no? Si se dan cuenta en una biopsia previa de la posterior, como se evidencia estas pequeñas áreas de fibrosis, que es casi normal porque delimita algunos espacios porta, ¿no? En los espacios porta hay un poco de fibrosis, entonces ven el cambio del mismo paciente, un año de abstinencia, como hay una mejoría abrupta, ¿no? Entonces, en la primera imagen se evidencia la presencia de esos nódulos parenquimatosos rodeados por bandas de fibrosis densa, evidenciadas positividad con tricrómico de Masson, tiñéndose azul, ¿no?
Vamos con la siguiente, donde indicamos un poco de la clínica de una insuficiencia hepática crónica. Mucho está asociado a la anorexia, pérdida de peso, debilidad, una insuficiencia hepática. Las mismas características de una insuficiencia aguda puede tenerlas, como es la colestasis. También van a tener prurito, palmar. Y, ¿por qué no?, que esté asociado a un hipogonadismo, ¿no?, a nivel testicular. Después, causas comunes de muerte, como hemos mencionado, la encefalopatía, que empieza con cefalea, mareos, estupor y acaba con muerte. Hemorragias, ¿no? Varices esofágicas. Ustedes acuérdense, hemos visto este capítulo en esófago, varices esofágicas, y el denominador común es que son alcohólicos, ¿no? Entonces son alcohólicos, tienen una cirrosis hepática y tienen varices esofágicas, ¿no? Infecciones bacterianas, entre otras cosas, y por último pueden predisponer a un carcinoma hepatocelular. Como pueden apreciar en la imagen izquierda, ya se ve las varices esofágicas, como por ende producen unas hemorragias intensivas. Hemos visto el tratamiento en su momento. Lo más eficaz, se ha visto que hay ligaduras, ¿no? Además, que son eficaces dependiendo, ¿no?, de cada paciente. Ahora vamos a pasar al tema, a la porción más importante. Quiero que me pongan mucha atención porque vamos a hablar de los virus de la hepatitis A específicamente, y vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no?, haciendo énfasis en sus características principales. Primeramente, es una enfermedad, la hepatitis A, ¿no? Es una enfermedad autolimitada, ¿ok? Entonces, tiene un comienzo como tiene un final, ¿no? No condiciona una hepatitis crónica, ¿ok? Es autolimitada, tiene un principio, tiene un final. El virus de la hepatitis A se encuentra en las heces fecales de una persona infectada. Posteriormente a una ingesta de alimentos o agua contaminados, hay una contaminación fecal, mano, ano, mano, boca. Puede haber una contaminación de esta manera. Y también se han visto estudios mediante mariscos, ¿no? El virus del agua del mar también puede ocasionar una hepatitis A. En cuanto a la clínica, va a haber una erupción cutánea, dolor articular, artralgias, y la vacuna es eficaz, ¿no? Entonces, agua o alimentos contaminados. La de tipo A es leve, se transmite, acuérdense, mediante agua, alimentos contaminados. La vacuna es eficaz y los síntomas, aparte de estos, pueden tener una ictericia, cansancio, vómitos. No daña el hígado de forma permanente, acuérdense, no condiciona una hepatitis crónica. Y como podemos ver de manera esquemática esta curva, donde apreciamos el periodo de incubación, el cual se evidencia, se inicia de 2 a 6 semanas el periodo de incubación, está presente el virus de la hepatitis A. Posteriormente, entre la segunda a la 12ª semana, ya empieza la sintomatología, predominantemente la ictericia, y otros síntomas como la erupción cutánea, empiezan y se elevan, ¿ok? Persisten. Y como pueden apreciar, acuérdense, ¿cuál es la primera que se eleva? ¿Cuál? La IgM. IgM de antígenos del virus de la hepatitis A. M de primero, ¿ok? En cambio, la IgG se eleva después, se eleva segunda, es la segunda en elevarse. Entonces, la G es de segunda, la M es de primera. Entonces, la inmunoglobulina M es la primera que se eleva, la IgG es la segunda. Eso es clave para que puedan asociarlo un poco y tener en cuenta el anticuerpo antivirus de la hepatitis A total. Se eleva y persiste durante meses, ¿ok? A diferencia de lo que vamos a ver en la hepatitis B. La hepatitis B vamos a identificar que tiene 2 fases, una fase aguda y una fase más crónica, puede persistir. En cuanto a la clínica, es una hepatitis aguda seguida de recuperación y eliminación del virus, ¿no? Puede tener una recuperación. Es una insuficiencia hepática aguda con
necrosis hepática masiva. También puede tener una hepatitis crónica con o sin cirrosis. Y por último puede ser asintomática, puede ser un portador sano que presenta el virus y puede transmitirlo diferentes vías, y esto quiero que tengan en cuenta. Siempre protéjanse porque puede haber una transmisión sexual o mediante vía parenteral, transfusiones, donaciones, por ende, antes de donar les hacen, ¿no? Les identifican, ¿no? Virus de hepatitis, si tienen la B, C, si no, es una contraindicación, ¿no? Para realizar este tipo de transfusiones, donaciones. Entonces, ten en cuenta agujas intravenosas también, transmisión durante el parto, de madre a hijo, también tatuajes. Entonces, hay que tener en consideración este tipo de transmisiones más en su edad. La predominante es la transmisión sexual, ¿no? Y como podemos apreciar de manera esquemática, como de una infección aguda, la mayoría de los casos, como hemos visto, puede ser asintomática, el punto 4, que da una enfermedad subclínica y después, posteriormente, se recupera en un 100% de los casos. La diferencia de una hepatitis aguda, que puede llegar a tener una infección aguda, posteriormente una hepatitis aguda, en el restante 25%, en el cual el 99% tiene una recuperación absoluta, pero un 1% puede tener una hepatitis fulminante y puede llegar a fallecer, ¿no? Ten en cuenta, algunos pacientes que realizan trasplantes, igual pueden llegar a fallecer, ¿no? Si tuvieran algún tipo de hepatitis fulminante. A diferencia de en menor cantidad, de un 5 al 10% de una hepatitis crónica, que también se pueden recuperar, pero un 20 a 30% llega a una fase de cirrosis, ¿no? Una fibrosis a nivel del hígado, y pueden tener y evolucionar a un carcinoma hepatocelular. Esto quiero que lo anoten, hago énfasis, lo vuelvo a repetir, que el virus de la hepatitis B en una hepatitis crónica, en una fase ya de cirrosis, puede llegar a tener un carcinoma hepatocelular. Y por último, los pacientes pueden llegar a fallecer, ¿no? Esto, acuérdense, va en un porcentaje mínimo, pero no significa que no pueda pasar, ¿no? Y tenemos de manera esquemática los cambios temporales de los marcadores serológicos específicos del virus de la hepatitis B, donde en la primera imagen podemos apreciar ya el periodo de incubación y se eleva el virus de la hepatitis B, el ADN del virus de la hepatitis B, se eleva entre 4 a 26 semanas, con una media de 8 semanas. Se inician los síntomas específicos, la ictericia, artralgias, entre otras sintomatologías, el prurito podría tener, asociados a esta enfermedad, y se elevan en esta semana, en la 8ª semana. También con los antígenos de hepatitis C y los antígenos de superficie de hepatitis C, ¿no? Entonces es el antígeno E de hepatitis B y el antígeno de superficie se elevan a ese nivel. Posteriormente se elevan los antígenos de IgM, ¿no? Acuérdense que también está el antígeno central de hepatitis B, total, que este persiste, ¿no? Entonces, esto es cuando hay una recuperación de la hepatitis B, ¿no? Pero no siempre se llegan a recuperar, como hemos visto el porcentaje, algunos de ellos pueden pasar a una fase crónica de la misma hepatitis B. Entonces, tiene la misma sintomatología, empiezan a los mismos, pero algunos de los síntomas llegan a persistir durante más de 12 semanas, persisten, y como pueden ver, los marcadores séricos de los antígenos de hepatitis B, de los antígenos E de la hepatitis B, persisten, ¿ok?
El virus de la hepatitis B persiste, el ADN persiste, el antígeno de superficie de hepatitis B igual persiste. Entonces, la IgM puede subir del antígeno de hepatitis B central, el cual persiste y baja de meses a años. ¿Okay? Entonces, para tener en consideración que puede tener una fase ya más crónica, a diferencia de un porcentaje mayor que pueda tener una enfermedad aguda de la hepatitis B. Vamos a pasar un poco a la clínica, que produce anorexia, fiebre, ictericia, dolor. Puede tener ya una afección a nivel de los glomérulos, una glomerulonefritis, una panarteritis nodosa. Acuérdense que una panarteritis nodosa es una necrosis fibrinoide de medianos vasos. Entonces es una enfermedad rarísima, hay una destrucción de los vasos. Después puede tener una tendencia a desarrollar un carcinoma hepatocelular. Ojo, hago énfasis en esto y lo vuelvo a repetir. La hepatitis B puede desarrollar un carcinoma hepatocelular y la vacuna es eficaz en un 5% en lactantes, niños y adolescentes, ¿ok? El tipo B es más grave, es transmisible, lo hemos visto, con contacto de sangre, semen, fluidos corporales infectados, jeringas, agujas, cuchillas. Puede haber un contagio directo al feto. La vacunación es eficaz, siempre. En cuanto a la sintomatología, es la misma que hemos mencionado, solo que puede tener asociada cirrosis, eso podremos acotar. En la imagen izquierda pueden apreciar ya la imagen de un hepatocarcinoma. Es un carcinoma hepatocelular, el cual presenta múltiples nodulaciones, tiene áreas las cuales están bien delimitadas, son lesiones múltiples nodulares que infiltran el estroma hepático, y no solamente eso, sino que hacen un efecto, están contactando con la porción de la serosa. Entonces están contactando, no la atraviesan, pero sin embargo están haciendo un efecto de pushing, ¿no? Están empujando, deformando, produciendo esas múltiples nodulaciones a nivel de la superficie, ¿ok? Vamos con la siguiente. Con la hepatitis C, de igual forma, vamos a apreciar en estas dos imágenes cuando hay una enfermedad aguda y posteriormente su recuperación. Y en el segundo cuadro podemos apreciar ya la enfermedad aguda con una enfermedad ya crónica, persistente de este tipo de virus de hepatitis B. Comencemos. Entonces hay un periodo de incubación, igual, tiene una media de 6 a 12 semanas, donde se elevan las transaminasas séricas, los marcadores séricos se elevan, también empieza la sintomatología de 1 a 3 semanas, encabezando la ictericia, y se ve la elevación del ARN, acuérdense, del ARN, del B era el ADN, ¿no? El ADN de la hepatitis B. Y vamos a recapitular y podemos identificar, igual tengo un cuadro específico donde podemos diferenciar cada uno de los virus, pero saben que el B es ADN, del C es ARN, entonces hay una elevación del virus de la hepatitis y hay un descenso, y entre la 1 y la 3ª semana se evidencia el antígeno del virus de la hepatitis C. Por ende, posteriormente hay una recuperación completa del paciente, pero puede haber la probabilidad de que persista esta enfermedad. Entonces va a haber una persistencia del ARN, del virus de la hepatitis C. Los síntomas pueden estar presentes o de manera intermitente, como se ve en la imagen, y encabezados siempre por ictericia. Hay una continuidad de las transaminasas séricas, pueden ser fluctuantes, y posteriormente entre la 1 y la 3ª semana, de igual forma, el antígeno del virus de la hepatitis C se eleva y tarda en descender, ¿no? En cuanto a la clínica, produce hepatitis vírica crónica, hay una transmisión, saben, igual que la anterior, que la hepatitis B, parenteral, jeringas, múltiples parejas sexuales, ¿no? Trabajadoras sexuales,
Entonces, puede haber una incapacidad de respuesta inmunitaria del huésped para eliminar el virus de la hepatitis C por la aparición de variantes genéticas, ¿no? Eso puede variar, puede mutar. Entonces, tiene una afección, una dificultad mayor del sistema inmunitario, ¿no? En cuanto a la clínica, presenta una infección aguda, es asintomática, un 85%, y progresión de la enfermedad. Hay que tener en cuenta la edad avanzada y que tenga una predilección por el sexo masculino. En cuanto a la imagen izquierda, de manera esquemática, es lo que hemos mencionado, es más grave, transmisible por la sangre, transfusiones a través de jeringas, contacto con sangre infectada, contacto persiste de madre e hijo, como es el caso de la hepatitis B. La vacunación no es eficaz. En cuanto a la sintomatología, va a haber una cronificación con o sin síntomas de cirrosis y puede producir hasta cáncer. Acuérdense, un carcinoma hepatocelular puede predisponer también. Vamos a ir a una progresión de la enfermedad. Esta ya va a estar asociada más con el alcohol, inmunosupresores. Puede haber una coinfección, o sea, que tengas una hepatitis C y puede haber una coinfección con el virus del VIH y del virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces, asociado a obesidad, diabetes de tipo mellitus tipo 2, por ende cirrosis y por último llegando a la etapa final, ¿no? De un hepatocarcinoma, de un carcinoma hepatocelular. En cuanto al tratamiento, podemos identificar los fármacos antagonistas de la proteasa NS3A4A y el complejo de replicación NS5A y polimerasa NS5B. Vamos a pasar al penúltimo, al virus de la hepatitis D, donde vamos a apreciar ya, igual forma del anterior, es por el ARN, hay un virus de la hepatitis delta, por eso la D, es un agente delta, es un virus ARN único, que es dependiente para su ciclo vital del virus de la hepatitis B. Hay una transmisión vía parenteral, como las anteriores, asociadas al consumo de drogas intravenosas y múltiples transfusiones de sangre. Entonces, vamos a identificar en cuanto a la clínica, escuchen, eso es importante, hablamos de una coinfección y de una superinfección. Vamos a dividir las aguas. En la primera, hay una exposición a lo que es a un suero a la sangre del virus de la hepatitis D o virus de la hepatitis B. Está autolimitada o presenta una insuficiencia hepática aguda en los consumidores de droga intravenosa, produciendo así una cirrosis y hasta un hepatocarcinoma. Ahora, cuando hablas de una superinfección, no es una exposición, ya es un portador, ya es una persona con el virus de la hepatitis B, es un portador, ya lo tiene el virus, solo que se expone a un nuevo inóculo del virus de la hepatitis D, entonces tiene una hepatitis aguda ya más grave, o sea, tiene doble infección, por eso es una superinfección de un portador. El otro era una exposición del suero del virus de la hepatitis D o B, está autolimitada, a diferencia de la superinfección, que ya es un portador. Entonces, presenta una hepatitis aguda grave, una infección crónica en el 80% de los pacientes. Puede tener dos fases, una aguda, una crónica. En la aguda hay una replicación activa del virus de la hepatitis D y supresión de la hepatitis B con transaminasas elevadas. En la fase crónica hay virus de la hepatitis D, donde hay una disminución de esta y un aumento en la replicación del virus de la hepatitis B. El indicador más fiable es el anticuerpo de IgM antivirus de la hepatitis D, ¿ok? Entonces, la IgM es importante en ese tipo de hepatitis D. Sabemos, se transmite mediante sangre, donación, transmisión, todas menos la, acuérdense, y la E, ambas no. Entonces, todo es lo mismo, contacto con sangre infectada, transfusiones, jeringas, agujas, tatuajes, todo lo que compete a ello. La vacunación, como es asociada
hay una vacunación contra la hepatitis B, la que ayuda, porque acuérdense que pueden tener una coinfección, una superinfección, entonces por ende tiene y ayuda a la hepatitis D, ¿no? Puede haber una cronificación de los síntomas, ictericia, fiebre, cirrosis, hasta el cáncer, ¿no? Un hepatocarcinoma. Y por último, el virus de la hepatitis C, hay una transmisión de la vía enteral, no solamente enteral, sino a través del agua y vía fecal oral. Entonces, como pueden apreciar, en la imagen inferior izquierda, podemos apreciar el humano, el cual presenta este tipo de transmisión ya a través de lo que son los animales, el agua residual, el agua contaminada, igual con el virus, la transfusión por vía enteral, donación, una transmisión directa asociado a lo que es la vía fecal, los animales de por medio, entre esos los más importantes, el gato, los perros, las vacas, ovejas, siempre son la mayoría de estos domésticos, y también puede estar asociado a mariscos, ¿no? El consumo de alimentos, acuérdense que puede estar asociado. Entonces, específicamente son adultos jóvenes y edad media. Es una enfermedad zoonótica, entonces hace referencia a otros animales, ¿no? Monos, gatos, cerdos, perros. La hepatitis E no es citopático. El virus de hepatitis E no es citopático y se piensa que la lesión hepática es consecuencia de la respuesta del huésped. ¿Ok? Entonces no hay una afección a nivel de la célula. En cuanto a la clínica, el periodo de incubación va de 4 a 5 semanas. Posterior se presenta una hepatitis autolimitada. Entonces esta tiene un tiempo, un principio y un final. Entonces puede haber una remisión en 2 a 4 semanas y la detección específicamente es a través del PCR. Y les traigo este pequeño resumen, esta pequeña tabla, donde hace referencia a los diferentes tipos de virus que puede tener las hepatitis A, B, C, D, E, en la cual tienen que tener en cuenta que todos son ARN, a diferencia de la hepatitis B, que es parcialmente ADN, ¿no? La vía de transmisión, el de la hepatitis A, es a través de la vía fecal oral, alimentos, agua contaminados, como la E, a diferencia de la hepatitis B, C y D, la cual tiene más asociación a vía parenteral, contacto sexual, que sea perinatal. La C es más consumo de cocaína intranasal, parenteral, y la D de igual manera, ¿no? El periodo de incubación, todos van a ser de 2 a 26 semanas, la B, C y D. Las únicas que varían es la hepatitis A de 2 a 6 semanas y la hepatitis E de 4 a 5 semanas. En cuanto a la frecuencia de una hepatopatía crónica, que haya una evolución, acuérdense que un gran porcentaje está asociado a la hepatitis C de crónica, un 80%, y también la hepatitis D sí tiene una porción de superinfección, ¿no? La hepatitis D, que ya tenga una hepatitis B y sea portador, por ende va a haber una infección de una hepatitis D y por ende va a tener una hepatitis más grave, siendo esta crónica, ¿no? Y la hepatitis C solamente en huéspedes inmunodeprimidos asociados al virus del VIH, ¿no? En cuanto al diagnóstico, la primera, les he dicho que la IgM es la primera que se eleva, anticuerpos IgM. De la hepatitis B, hay que tener en cuenta el antígeno de superficie de la hepatitis B, es el primero, o anticuerpos frente a los antígenos de hepatitis B central, PCR para el ADN, y de igual manera en los siguientes, ¿no? En la hepatitis A, el ELISA es el principal, y el resto es lo mismo, ¿no? Vamos a pasar un poco a la microscopía, ¿no? Hemos visto mucho de clínica, ahora a lo que nos gusta, a lo que nos compete, a la materia en sí. Entonces,
Les traigo dos imágenes de manera esquemática. Podemos apreciar una hepatitis aguda con una crónica. En la aguda podemos identificar ya el espacio porta en la porción superior, donde al ser aguda va a tener un escaso infiltrado inflamatorio mononuclear, puede haber neutrófilos, va a haber una degeneración balonizante, es decir, que se van a dilatar algunos hepatocitos en forma de balón, y algunos de ellos pueden llegar a morir con una apoptosis, ¿no? Con una muerte celular programada. Van a haber agregados de macrófagos y, ¿por qué no, colestasis? Entonces va a haber pigmentos a nivel intracitoplasmático como intracanaliculares. A diferencia de lo que vamos a ver en la hepatitis crónica. En la hepatitis crónica ya podemos identificar un denso infiltrado inflamatorio, mononuclear, predominantemente linfocitario, ¿no? Puede haber necrosis, puede haber fibrosis en puente entre la vena central y el espacio porta, ¿ok? Entonces puede haber fibrosis, siendo esto más crónico. También puede haber células en vidrio delustrado, vidrio como si fuera papel de cebolla. Entonces, vidrio despulido, catedral, que se está asociado mucho a la hepatitis B. A diferencia de la hepatitis C, que hay un cambio graso, ¿no? Entonces puede haber linfocitosis, apoptosis, a nivel de igual manera como se vio en una hepatitis aguda. Entonces la diferencia en la necrosis, puente, la fibrosis, esas células de vidrio delustrado y el denso infiltrado inflamatorio linfocitario, ¿no? Que eso se aprecia de esta manera. Vamos a ver en la hepatitis vírica aguda ese infiltrado portal o lineal linfocitario con eosinófilos, ¿no? La lesión de los hepatocitos está asociada a necrosis o apoptosis. A menudo presentan macrófagos pigmentados que fagocitan, ¿no? Entonces, como pueden apreciar en la imagen superior izquierda, ya podemos identificar estos macrófagos con una tinción de ácido periódico de Schiff, la cual es PAS positivo porque marca los hepatocitos necróticos, los cuales están deglutiendo los macrófagos. Entonces, como pueden apreciar, miren, entonces son hepatocitos, son grandes que marcan positividad con PAS, porque están están fagocitando, diré, a los hepatocitos necróticos muertos, ¿no? Hay un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, linfoplasmocitario asociado. En cambio, en la imagen inferior izquierda, ya podemos apreciar un hepatocito apoptótico. Miren cómo está destruido, bien eosinófilo, citoplasma amplio eosinófilo. Es un cuerpo acidófilo y presenta de esta manera, ¿no? Podemos identificar también otro leve infiltrado inflamatorio, linfocitario, asociado a este hepatocito, ¿no? Siendo este leve, pero igual se puede apreciar la tinción, ¿no? O sea, el infiltrado, diré. Continuamos en la hepatitis B crónica. Hay que identificar el retículo endoplásmico inflamado de los hepatocitos, se hinchan y se rellenan con el antígeno de superficie de hepatitis B, el cual produce un efecto de vidrio delustrado que en inmunohistoquímica de antígeno de superficie y del core de la hepatitis B se marca de manera amarronada, como se aprecia en la imagen izquierda. Entonces, se identifica positividad de lo que es este antígeno de superficie, ¿no? Cómo se identifica es todo el citoplasma de manera intensa, 3/3 cruces de coloración bien amarronada. Y podemos apreciar igual la biopsia hepática confirma el diagnóstico de una hepatitis crónica, evalúa la actividad inflamatoria y la fibrosis, el estadiaje de esta fibrosis, ¿no? Si hay una fibrosis a nivel del espacio porta, si hay una fibrosis entre los espacios porta, en puente, y por último, el grado más difícil ya es una cirrosis en nodulaciones que hemos visto previamente asociada a una cirrosis ya alcohólica, ¿no? Entonces, como podemos apreciar en la imagen izquierda,
y hay unos hepatocitos en vidrio de lustrado, bien identificados en la porción central, voy a remarcar igual. Entonces vamos a identificar estos me gusta para la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de biopsia. Pasamos a la siguiente, donde ya apreciamos igual el virus de la hepatitis C, donde identificamos el espacio porta, que hay un agregado linfoide, hay un acúmulo de linfocitos asociados a una hepatitis. Entonces ahí van a ser, este es el acúmulo linfocitario, esta va a ser la porción de un espacio porta y la de acá es otro espacio porta. Entre ambos espacios porta se ve un acúmulo linfoplasmocitario asociado que forma una acumulación de ellos, ¿no? Y en la imagen inferior izquierda podemos apreciar ya la fibrosis, como les decía, en puente entre un espacio porta, este es el espacio porta, vamos a poner, y este es el otro espacio porta. Entonces no podemos apreciar mucho por... Vamos a ver. ¿Ven? Un espacio porta, otro espacio porta, entonces hay una fibrosis portoportal entre ambos. Y no solamente eso, aquí hay otro, entonces una fibrosis portoportal, seguro que aquí hay otro espacio porto, por eso se ve esta fibrosis en puente, ¿ok? Entonces, pero siendo esta leve, normalmente debería estar limitado a lo que es el espacio porto, ¿ok? Pero llega a ambos espacios porta. ¿Tiene alguna duda, pregunta respecto al tema? Entonces vamos a dejar de presentar. ¿Tiene alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, nos veríamos en clases, ¿ok? Y el próximo lunes. Estén atentos que yo voy a estar dando la parte de hígado que incluye y está presente en su examen, en su primer parcial, ¿ok? Está bien, doctor. Entonces, hasta luego. Se cuidan, descansen. Buenas noches. Buenas noches, Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor.